¿Alguna vez has sentido que hay partes de la Biblia que simplemente no entiendes y por eso decides ignorarlas? Y si justamente ahí, en ese lugar que consideras aburrido o incomprensible, Dios hubiera escondido uno de los secretos más poderosos para tu restauración espiritual? Y si tu milagro estuviera esperando dentro de un libro que pocos leen, pero que fue escrito por el propio dedo de Dios para enseñarte cómo vivir en santidad y romper maldiciones generacionales. Y si te dijera que el libro de Levítico encierra un poder secreto que puede transformar completamente tu vida espiritual, darte acceso a bendiciones retenidas y revelarte el verdadero significado del sacrificio, la santidad y la cercanía con Dios, aunque nadie te lo haya enseñado jamás? Lo sé. A simple vista, Levítico parece un libro de reglas antiguas, sacrificios extraños y rituales que ya no tienen sentido. Pero eso es exactamente lo que el enemigo quiere que creas, porque dentro de este libro olvidado se esconde un mapa espiritual, un plano sagrado diseñado por Dios para guiarte de regreso a su presencia, y muy pocos lo han descubierto. Hoy, el Espíritu Santo te ha traído aquí para revelarte algo que cambiará tu manera de ver a Dios, de hablarle, de adorarlo. Este video no es solo un estudio, es un llamado del cielo, una cita divina con el Creador que quiere limpiarte, santificarte, devolverte el fuego que se apagó. Y no estoy hablando de teorías, estoy hablando de un despertar espiritual real, práctico, bíblico, que puede comenzar en ti hoy mismo. En los próximos minutos vamos a recorrer juntos el libro de Levítico y descubriremos 8 enseñanzas que probablemente nadie te enseñó antes. Y quiero que sepas algo importante. La penúltima enseñanza de este video contiene una clave que puede ayudarte a desbloquear una bendición retenida en tu vida desde hace años. Así que si hay algo dentro de ti que clama por respuestas, si estás buscando dirección, consuelo o liberación, no te atrevas a apartar tu atención de este mensaje. Este libro no fue escrito solo para los sacerdotes del pasado, fue escrito también para ti, porque tú estás llamado a ser templo y altar, porque en ti Dios quiere encender un fuego sagrado que nunca se apague. Pero antes de empezar con el estudio, quiero invitarte a que participes activamente en esta comunidad de fe. Comenta ahora mismo la frase "paz en Cristo" aquí abajo, como muestra de que estás listo para recibir esta palabra. Es un pequeño acto, pero poderoso, porque al hacerlo, estás afirmando tu fe, tu disposición y tu deseo de que el Espíritu Santo te hable. También quiero pedirte algo importante. Dale me gusta a este video, no por mí, sino porque al hacerlo estás obligando a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que, como tú, están necesitando urgentemente escuchar una palabra de Dios. Estás ayudando a predicar el Evangelio con un solo clic. Y eso, mi hermano, mi hermana, es motivo de orgullo espiritual. Muchos de los que nos escuchan no tienen una iglesia cerca, no tienen pastores ni comunidades de fe a su alrededor. Este canal, este espacio, es su único alimento espiritual en medio de tanto ruido y confusión. Por eso tu participación es vital. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Hazlo no solo por ti, sino por todos los que vendrán después. Porque quizás, al compartir este video, seas tú el instrumento para que otro reciba la palabra que tú estás a punto de recibir. ¿Estás listo? Entonces abre tu corazón. Pon tu alma en silencio y déjate llevar por esta revelación poderosa que, estoy convencido, fue escrita para ti hace miles de años. Y hoy, al fin, ha llegado tu momento de descubrirla. Empezamos ahora con el primer tópico. 1. El fuego perpetuo del altar. En medio del libro de Levítico, específicamente en el capítulo 6, versículo 13, encontramos una instrucción que podría parecer sencilla, pero que encierra una de las verdades espirituales más poderosas
y olvidadas por muchos creyentes. El texto dice, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Aunque pueda parecer una simple orden ritual para el culto levítico, en realidad esta frase contiene un código espiritual que, si se descifra correctamente, puede transformar radicalmente tu vida, tu intimidad con Dios y tu entendimiento del llamado que Él ha depositado sobre ti. Este fuego del que habla Dios no era un fuego cualquiera, era un fuego encendido por el propio cielo, un fuego que descendió como respuesta divina a la obediencia y a la consagración del pueblo. Era sagrado, no podía ser sustituido, no podía ser imitado, no podía ser manipulado por mano humana. Este fuego debía mantenerse vivo, sin interrupciones, día y noche. Los sacerdotes tenían la responsabilidad de alimentarlo continuamente. Esa era su tarea principal. Más allá de los sacrificios, más allá de los rituales, su primer deber era asegurarse de que la llama divina nunca se extinguiera. Ahora, lleva esta imagen al altar de tu propio corazón. Tu vida espiritual es también un altar. Cuando recibiste a Cristo, el fuego del Espíritu descendió sobre ti. Fuiste sellado, fuiste tocado, fuiste encendido por una llama santa. Pero esa llama, aunque divina, puede debilitarse si no se alimenta. Puede apagarse si la negligencia, el pecado, la distracción o el dolor comienzan a ocupar el lugar que le pertenece solo a Dios. Muchos creyentes caminan hoy con altares fríos, con corazones apagados, viviendo una fe superficial, marcada por la costumbre pero vacía de fuego. Y aquí es donde el mensaje de Levítico se vuelve urgente. No basta con haber sido encendido una vez, no basta con haber tenido experiencias espirituales en el pasado. El llamado es a mantener el fuego ardiendo de manera perpetua, y eso requiere esfuerzo, disciplina, conciencia espiritual, hambre de Dios. Requiere que cada día te levantes con la determinación de colocar leña sobre ese altar. Y esa leña no son ramas físicas, sino decisiones espirituales. Es la oración cuando no tienes ganas. Es la adoración en medio del dolor. Es la obediencia cuando nadie te ve. Es el perdón cuando te han herido. Es la búsqueda sincera de la presencia de Dios, no como un evento, sino como un estilo de vida. Dios no envía fuego sobre altares vacíos. El fuego responde al sacrificio. Y el sacrificio es tu entrega, tu rendición, tu determinación de poner tu vida en el altar todos los días. Ese fuego que Dios encendió en ti no fue para una temporada, fue para siempre. Pero Él te dio la responsabilidad de alimentarlo. El enemigo sabe esto. Por eso intenta distraerte, enfriarte, desanimarte, porque un creyente encendido es un peligro para el infierno. Un creyente encendido tiene discernimiento, autoridad, gozo, visión, poder para transformar ambientes y romper cadenas. Y hay algo más profundo aún. Cuando el fuego arde en tu altar, otras personas comienzan a sentir calor espiritual a tu alrededor. Tu familia, tus amigos, tus compañeros, todos son impactados por esa llama. No necesitas predicar con palabras, tu fuego predica por ti. Tu pasión por Dios se vuelve contagiosa. Te conviertes en una antorcha en medio de la oscuridad. Y eso no se consigue de la noche a la mañana. Se consigue cada día, cuando decides no dejar que el fuego se apague. Si hoy te sientes apagado, frío, desconectado, no te condenes. Todos hemos pasado por momentos así. Pero recuerda esto, Dios no necesita una gran llama para empezar de nuevo. Solo necesita una chispa, una pequeña decisión de volver a buscarle. Un pequeño paso hacia su presencia. Un susurro de rendición en medio del caos, una lágrima sincera que diga, Señor, reaviva el fuego en mí. Y cuando tú colocas tu parte, por más débil que parezca, Dios hace su parte, sopla sobre tus brasas,
revive tu alma, renueva tu visión. Levítico no es un libro muerto, es un espejo espiritual, refleja la vida interior del creyente. Y en este primer principio, el fuego perpetuo del altar, Dios está gritando algo a tu espíritu: no vivas de recuerdos, no camines con el fuego del pasado. Hoy puedes comenzar de nuevo. Hoy puedes decidir reavivar el altar. Hoy puedes comprometerte con la presencia de Dios como nunca antes. Este es solo el inicio. Aún hay mucho por descubrir. Y lo que viene a continuación revelará aún más secretos del corazón de Dios ocultos en el libro de Levítico. Y 2. La sangre como símbolo de redención. Uno de los elementos más reiterativos y a la vez más incomprendidos del libro de Levítico es la sangre. A lo largo de sus capítulos, Dios establece una serie de normas y rituales en los que la sangre de los animales es presentada como parte indispensable para la expiación de los pecados. Para muchos, estas escenas resultan perturbadoras o difíciles de entender. Pero en la mente divina, cada gota derramada llevaba una enseñanza sagrada. No se trataba de un simple acto ritual, sino de una representación profética del sacrificio perfecto que habría de venir. La sangre en Levítico no era solo sangre, era un anticipo del Cordero que un día derramaría su vida por la humanidad entera. Y entender este principio cambia nuestra forma de ver a Jesús, la cruz y nuestra redención. En Levítico 17:11, Dios dice algo que merece ser escrito en el corazón de todo creyente: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre la que hace expiación por la persona. Esta declaración no solo revelaba el medio por el cual Israel era limpiado de su culpa, sino que anunciaba con claridad lo que siglos después sería consumado en el Calvario. La sangre tiene poder, pero no cualquier sangre, no la sangre humana, ni la del esfuerzo propio, ni la de nuestros méritos, solo la sangre que Dios aprueba. Y esa sangre fue la de su Hijo amado, derramada voluntariamente para darnos vida eterna. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con tu vida hoy? Mucho más de lo que imaginas, porque aún hoy muchos creyentes viven cargando culpas, sintiéndose indignos, creyendo que no son lo suficientemente buenos para acercarse a Dios. Luchan con errores del pasado, con caídas que los avergüenzan, con recuerdos que los paralizan. Y es precisamente aquí donde el mensaje de Levítico se vuelve urgente y esperanzador. La sangre fue dada para hacer expiación. Eso significa que fue derramada para cubrir, para limpiar, para reconciliarte con Dios. No tienes que vivir esclavizado por tus errores. No tienes que pagar lo que ya fue pagado. No tienes que seguir sacrificándote emocionalmente por lo que Jesús ya resolvió en la cruz. Cuando el pueblo de Israel presentaba un sacrificio, lo hacía sabiendo que esa sangre era su única garantía de perdón. Ellos no confiaban en su obediencia, ni en su justicia, ni en su desempeño. Ellos confiaban en la sangre, y tú, como creyente, estás llamado a hacer lo mismo. No importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuán roto te sientas, no importa cuánto tiempo hayas estado lejos. La sangre sigue hablando a tu favor. La sangre sigue siendo válida. La sangre no ha perdido su poder. Y esta sangre no solo limpia, también protege. En Egipto, cuando la sangre del cordero fue colocada sobre los dinteles de las puertas, el ángel de la muerte no pudo tocar a los primogénitos de Israel. Fue la sangre la que marcó la diferencia entre la vida y la muerte. Hoy tú puedes cubrir tu mente, tu hogar, tu familia con esa misma sangre espiritual. Puedes declarar con fe que el sacrificio de Cristo es tu defensa, tu cobertura, tu escudo frente a las obras del enemigo. Porque donde hay sangre, hay vida.
Donde hay sangre, hay libertad. Donde hay sangre, hay reconciliación. El enemigo lo sabe. Por eso odia que entiendas esto. Él quiere mantenerte preso de la culpa, esclavo de tu pasado, atado a pensamientos de condenación. Pero cuando tú reconoces el valor de la sangre, el infierno tiembla, porque sabes que no estás peleando por tu justicia, sino desde la justicia que Cristo te dio. Sabes que no caminas hacia el perdón, sino desde el perdón que ya fue otorgado. Sabes que no estás tratando de agradar a Dios por miedo, sino respondiendo con amor al amor que primero te alcanzó. En Levítico, cada sacrificio era una sombra, un ensayo sagrado de lo que Jesús vendría a cumplir en plenitud. Él no ofreció la sangre de otro, ofreció la suya. No murió como víctima, sino como ofrenda. Y esa sangre, a diferencia de la de los animales, no tiene fecha de expiración. Sigue viva, sigue hablando, sigue limpiando. Por eso puedes levantarte con esperanza. Por eso puedes entrar al lugar santo sin temor. Por eso puedes orar, adorar y caminar con Dios sin sentirte sucio o rechazado, porque hay una sangre que te hizo acepto, hay una sangre que te dio acceso. Levítico nos enseña que el perdón no es un sentimiento, es un decreto divino basado en una ofrenda perfecta, y esa ofrenda se llama Jesús. Por eso, cuando el enemigo te acuse, recuérdale que la sangre ya habló. Cuando la culpa te oprima, declara que la sangre ya limpió. Cuando el miedo te paralice, proclama que la sangre ya venció. No hay pecado que no pueda ser perdonado. No hay pasado que no pueda ser redimido. No hay vida que no pueda ser restaurada. Todo eso es posible por la sangre. Y lo que viene a continuación revelará aún más de este Dios que no solo quiere limpiarte, sino habitar contigo. Porque el libro de Levítico no termina en el altar, va más allá. 3. El día de la expiación y el acceso al lugar santísimo. Dentro de todos los rituales y mandatos presentados en el libro de Levítico, hay uno que sobresale por su profundidad espiritual, su simbolismo profético y su poder transformador para quienes lo entienden en espíritu y en verdad. Se trata del día de la expiación, también conocido como Yom Kippur. En Levítico, capítulo 16, Dios instruye a Moisés sobre este día especial en el que el sumo sacerdote debía entrar al lugar más sagrado del tabernáculo, el lugar santísimo, para interceder por todo el pueblo y obtener el perdón de sus pecados. Este no era un día común. Era el único día del año en el que alguien podía traspasar el velo y estar ante la misma presencia de Dios. Y lo que ocurría allí no solo afectaba el destino del sacerdote, sino de toda la nación. El sumo sacerdote debía realizar una serie de actos meticulosos, incluyendo baños rituales, ofrendas específicas y una entrada con incienso y sangre. Cualquier error, cualquier desobediencia o impureza podía costarle la vida. No era una ceremonia para ser tomada a la ligera. Se trataba de un encuentro entre lo humano y lo divino, entre la culpa y la misericordia, entre la separación y la reconciliación. Pero lo más impactante es que todo este sistema no era el final del camino, sino un reflejo de algo mucho mayor que habría de venir. El día de la expiación era una sombra, una figura profética del sacrificio de Cristo, quien no entró a un santuario hecho por manos humanas, sino al verdadero santuario celestial, llevando su propia sangre, no la de animales. Y al hacerlo, rompió el velo que separaba a los hombres de la presencia de Dios, abriendo para siempre el acceso al lugar santísimo. Lo que antes era privilegio de uno solo, una vez al año, ahora es herencia de todos los que creen. Este es un mensaje revolucionario. No hay más velos, no hay más barreras, no hay más sacerdotes humanos que sirvan de mediadores.
Cristo es el sumo sacerdote eterno, y gracias a Él tú puedes entrar confiadamente a la presencia de Dios. Pero esta verdad muchas veces no es comprendida ni vivida en su plenitud. A pesar de tener acceso, muchos creyentes viven fuera del lugar santísimo. Se conforman con estar en el atrio, con experiencias superficiales, con una vida espiritual que no toca las profundidades del corazón de Dios. Saben que Jesús murió por ellos, pero no han entendido lo que eso significa en cuanto a su relación con el Padre. Siguen actuando como si necesitáramos intermediarios, como si tuviéramos que ganarnos el derecho a estar cerca. Y eso revela una herida espiritual que solo puede ser sanada al comprender lo que Levítico profetizó y Cristo cumplió. El acceso al lugar santísimo no es un acto de atrevimiento carnal, es una invitación divina. Es Dios mismo diciendo: ven, entra, acércate, habita conmigo. Él no quiere visitas ocasionales, Él quiere una relación constante. Él quiere que vivas en su presencia, no que la visites esporádicamente. Y para eso Jesús derramó su sangre, para que tú, con tus errores, tus debilidades y tu historia, puedas estar cara a cara con el Dios que te ama sin reservas. No porque seas perfecto, sino porque has sido cubierto por una gracia perfecta. Levítico también nos habla del segundo macho cabrío que era soltado en el desierto, conocido como el chivo expiatorio. Sobre él eran simbólicamente cargados todos los pecados del pueblo, y luego era enviado lejos, al olvido. Esta imagen representa una verdad poderosa. Tus pecados no solo son perdonados, también son alejados. Dios no solo te limpia, también decide no recordar tus errores. Él no guarda un archivo de tus fracasos. Cuando te perdona, lo hace por completo. No para condenarte más tarde, sino para liberarte definitivamente. Esta es la profundidad de la expiación. Y es por eso que el día de la expiación tiene tanto poder aún hoy. Nos recuerda que el acceso a Dios no depende de nuestra dignidad, sino de su misericordia. Nos recuerda que la culpa no tiene la última palabra. Nos recuerda que el velo fue roto, que el camino está abierto y que nuestra alma tiene un lugar al que pertenece, la presencia de Dios. Ese lugar santísimo ya no está en un tabernáculo físico, está dentro de ti, porque tú eres templo del Espíritu Santo. Y si este mensaje llegó a ti hoy, no es casualidad. Es Dios recordándote que hay más, que hay una dimensión de intimidad espiritual que no has explorado aún, que hay una paz, una gloria, una plenitud esperando por ti del otro lado del velo, y que ya no hay excusas para no entrar. El camino fue abierto, el precio fue pagado, la invitación sigue vigente. Levítico no es un libro de leyes antiguas, es una carta de amor cifrada, es una promesa velada, es una invitación a vivir en comunión con el Dios que desea caminar contigo, hablarte, abrazarte, transformarte desde lo más profundo. Y en ese camino de redención y cercanía, aún hay más secretos por revelar. El mensaje oculto en estas leyes antiguas de Levítico no es juicio, es esperanza, es redención, es la promesa de que no hay lepra tan avanzada que la sangre de Cristo no pueda sanar, que no hay impureza tan profunda que la gracia de Dios no pueda limpiar, y que después del aislamiento viene la reintegración, después del quebranto viene la danza, después de la mancha viene la pureza. Y esto es solo una parte del poder secreto que encierra el libro de Levítico. Lo que sigue te mostrará que no solo fuiste restaurado, sino también llamado a un estilo de vida completamente nuevo. 4. La lepra espiritual y el proceso de purificación. Entre los capítulos más extraños y aparentemente lejanos del libro de Levítico, encontramos una extensa regulación sobre la lepra
contenida principalmente en los capítulos 13 y 14. A simple vista, parece tratarse solo de medidas higiénicas o sanitarias propias de una cultura antigua. Se describen manchas en la piel, revisiones sacerdotales, aislamientos, rituales, purificaciones. Pero si solo vemos lo externo, nos perdemos el mensaje profundo y profético que Dios dejó oculto en estas leyes. Porque la lepra, más allá de una enfermedad física, representa en la Biblia una condición espiritual, el pecado oculto, la contaminación interna, aquello que va creciendo en silencio y corrompe desde dentro todo lo que toca. Dios usó la lepra como símbolo de lo que el pecado hace en el corazón humano. Comienza como algo pequeño, casi imperceptible. Una mancha, una decisión aparentemente inofensiva, una actitud tolerada, pero si no se atiende a tiempo, se extiende, desfigura, separa, aísla, mata lentamente. La lepra no solo afectaba al cuerpo, afectaba la vida entera del individuo, lo dejaba fuera del campamento, lo alejaba del culto, de la comunidad, de la familia. Y esa es precisamente la obra del pecado cuando se le permite quedarse. Desconecta al hombre de Dios, del prójimo y de su propia identidad. Pero aquí hay algo profundamente revelador. Dios no dejó al leproso abandonado. En el capítulo 14 se detalla un meticuloso proceso de purificación, señal de que el corazón de Dios no es la condenación, sino la restauración. El proceso requería la intervención del sacerdote, quien debía salir fuera del campamento para examinar al enfermo. Esta figura es poderosa. El sacerdote no esperaba que el impuro viniera a él. Él salía a buscarlo. Esta es una imagen clara del corazón de Cristo, nuestro sumo sacerdote, que no espera a que el pecador se acerque, sino que lo busca, lo encuentra, lo examina con compasión. La ceremonia de purificación incluía 2 aves. Una de ellas era sacrificada sobre agua corriente, la otra era sumergida en esa sangre y luego soltada al campo para volar libre. Es una escena extraña, pero tremendamente profética. Representa cómo Cristo, al morir, cargó con nuestra lepra espiritual. Su sangre fue derramada y por medio de ella nosotros fuimos limpiados. La segunda ave, la que es liberada, representa al creyente restaurado, que después de ser purificado es enviado de nuevo a la vida, no como antes, sino como testimonio viviente del poder de Dios. Esto no es solo simbolismo, es el retrato del proceso espiritual que todos necesitamos experimentar. Muchos hoy viven con lepra espiritual, no una enfermedad visible, pero sí heridas ocultas. Pecados escondidos, amarguras guardadas, culpas que no se confiesan, vidas que aparentemente funcionan, pero que internamente están contaminadas. Y el problema no es solo el pecado, es el silencio, es la costumbre de encubrir, es la negación del diagnóstico. Pero el Espíritu Santo no viene a señalar para humillar, viene a examinar para sanar. Viene como el sacerdote que se acerca y ve lo que los demás no pueden ver. Y su deseo es limpiar, restaurar, traer de nuevo al campamento al que fue aislado por su lepra. Levítico nos enseña que la restauración no es instantánea ni superficial. Requiere un proceso, requiere disposición, requiere verdad. El leproso debía presentarse, ser examinado, seguir cada paso. No bastaba con decir estoy sano, había que demostrarlo con frutos, con obediencia, con entrega. Así también, la verdadera transformación espiritual se manifiesta en decisiones concretas, en dejar lo viejo, en cerrar puertas, en confesar lo oculto, en dejarse ministrar por Dios hasta que no quede rastro de la lepra que una vez contaminó el alma.
La purificación incluía también el rasurado total del cuerpo, la limpieza de las ropas y un tiempo de espera antes de ser reintegrado plenamente. Esto nos habla de renovación completa, de no dejar rastros, de comenzar de nuevo con una identidad limpia, porque cuando Dios limpia, no lo hace a medias. Él no te deja marcado por tu pasado. Él no te etiqueta como ex leproso. Él te declara puro, nuevo, restaurado, y lo hace públicamente, porque lo que el pecado destruyó en secreto, Dios lo reconstruye a la vista de todos. Si tú te has sentido como un leproso espiritual, apartado, roto, desfigurado por dentro, quiero que sepas que hoy Jesús se acerca a ti. No se espanta de tus manchas. No te rechaza por tu olor. Él extiende su mano, como lo hizo con el leproso del Evangelio, y dice: quiero, sé limpio, y su palabra no falla. Su toque no deja igual. Su presencia purifica lo que estaba podrido, devuelve la dignidad, restaura la comunión perdida. 5. El llamado a la santidad como estilo de vida. Uno de los mensajes más contundentes y centrales del libro de Levítico es el llamado innegociable a vivir en santidad. En Levítico 19:2, Dios dice a Moisés que hable a toda la congregación de los hijos de Israel y les diga: sed santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Esta orden no era opcional, no era exclusiva para los sacerdotes, ni era algo reservado para momentos de culto. Era una expectativa divina sobre todo el pueblo, y aún hoy sigue siendo el estándar de vida que Dios espera de quienes han sido llamados por su nombre. Pero para entender este llamado debemos ir más allá de la idea de pureza ritual. La santidad que Dios pide no es solo una separación externa del mal, sino una transformación profunda del corazón, una nueva forma de vivir, pensar, hablar y amar. Es ser como Él. Levítico presenta la santidad como una respuesta al carácter de Dios. No se trata simplemente de cumplir normas, sino de reflejar al Dios que nos redimió. Ser santo es cargar con la imagen del santo. Es permitir que cada área de nuestra vida sea moldeada por su presencia. Desde lo que comemos hasta cómo tratamos al prójimo, desde lo que pensamos en secreto hasta cómo administramos nuestros bienes, todo debe estar alineado con la naturaleza de Dios. En Levítico, los detalles abundan. Normas sobre los alimentos, la ropa, la justicia, la sexualidad, el trato al extranjero, la honestidad. Todo parece minucioso, pero esa minuciosidad no es carga, es cuidado. Dios nos está diciendo que le importa cada aspecto de nuestra existencia, no porque sea un tirano que quiere controlarlo todo, sino porque es un padre que quiere enseñarnos a vivir como sus hijos. La santidad no es represión, es liberación, no es restricción, es protección. Es la forma en la que Dios nos mantiene lejos de la corrupción que destruye al ser humano. Es el camino que nos preserva del pecado que contamina, que divide, que esclaviza. Muchos creyentes rechazan el mensaje de santidad porque lo ven como un llamado a la perfección imposible o como una serie de prohibiciones religiosas, pero en realidad es una invitación a la plenitud, a vivir como fuimos diseñados, a experimentar la vida con la conciencia limpia, el alma en paz y el espíritu alineado con el cielo. No hay vida más feliz que la que se vive en santidad. Dios no está buscando religiosos, está buscando reflejos, gente que lo represente, que lo encarne, que lo manifieste en medio de un mundo caído. Gente que, al caminar, emita el aroma de Cristo, y eso solo ocurre cuando la santidad se vuelve un estilo de vida, no una imposición externa, sino una convicción interna, no una serie de mandatos, sino una respuesta de amor. Porque quien ha conocido la gracia no puede vivir igual. Quien ha sido limpiado por la sangre ya no se revuelca en el lodo.
Quien ha sido redimido ya no busca el placer en lo que entristece al Espíritu Santo. Levítico nos enseña que la santidad es tanto personal como comunitaria. No basta con que tú vivas apartado si tu entorno está en corrupción. Por eso Dios dio instrucciones para todo el pueblo, porque la santidad es contagiosa, así como el pecado también lo es. Una comunidad santa transforma su cultura, cambia el ambiente, levanta generaciones diferentes, y eso es lo que Dios quiere hacer contigo y con los que te rodean. Quiere usar tu vida como semilla. Quiere que tu ejemplo provoque hambre de pureza en otros, que tu obediencia inspire, que tu vida predique más que tus palabras. Y no podemos olvidar que este llamado a la santidad viene acompañado de una promesa gloriosa. En Levítico 26, Dios le dice al pueblo que si obedecen sus mandamientos y viven conforme a su voluntad, Él caminará en medio de ellos, habitará entre ellos y serán su pueblo. Esta es la mayor recompensa de la santidad, la presencia de Dios. No se trata solo de bendiciones materiales, se trata de la comunión ininterrumpida con el Creador. Se trata de caminar con Dios como lo hizo Enoc, de vivir bajo su sombra como lo hizo Moisés, de arder en su fuego como lo hizo Elías. Pero también hay una advertencia. Levítico deja claro que quien desprecia la santidad, quien rechaza los caminos de Dios, se expone a las consecuencias del pecado, porque no podemos caminar con Dios y con el mundo al mismo tiempo. No podemos servir a dos señores. La tibieza espiritual no tiene lugar en el corazón de los que han sido llamados a ser luz. Por eso, hoy más que nunca necesitamos volver a este mensaje. En una generación que celebra lo profano, que confunde libertad con libertinaje, que normaliza lo que Dios llama pecado, necesitamos hombres y mujeres que digan con su vida: sed santos, porque yo soy santo. Tú has sido apartado, no para vivir bajo el legalismo, sino para vivir con propósito. Has sido marcado por el Espíritu, no para esconderte, sino para brillar. Has sido lavado por la sangre, no para seguir en lo mismo, sino para caminar en novedad de vida. Esta es la hora de tomar decisiones, de cerrar puertas, de rendir áreas, de dejar lo que contamina, de alinear lo interno con lo externo. Porque la santidad no es una opción para los más espirituales, es el estándar de todos los que han sido hechos hijos de Dios. Y si sientes que no puedes lograrlo solo, no estás solo. El Espíritu Santo fue dado precisamente para eso, para ayudarte, para fortalecerte, para guiarte, para recordarte que la gracia no solo perdona, también empodera. Que no estás luchando por tu cuenta, sino con la ayuda del cielo, y que, si hoy decides caminar en santidad, el cielo caminará contigo. El libro de Levítico no es una carga, es un mapa, es un diseño de vida, y en su llamado a la santidad nos recuerda quiénes somos, para qué fuimos llamados y hacia dónde estamos caminando, y aún hay más secretos por descubrir. 6. Las fiestas del Señor y el calendario del reino. Dentro del libro de Levítico, en el capítulo 23, Dios establece algo que cambia la forma en que debemos ver el tiempo. No se trata simplemente de un calendario religioso, ni de una lista de celebraciones antiguas para un pueblo del pasado. Lo que encontramos allí es un diseño profético, un calendario celestial, una agenda marcada por el dedo de Dios para enseñarle a su pueblo no solo cómo adorar, sino cuándo hacerlo, con qué propósito y con qué actitud del corazón. Las fiestas del Señor no son invenciones humanas, son citas divinas, momentos señalados desde la eternidad para alinear al pueblo con el cielo, para recordar lo que Dios ha hecho y para anunciar lo que aún está por hacer. En Levítico 23 se enumeran 7 fiestas principales: la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, Pentecostés, las trompetas, el día de la expiación y los tabernáculos.
Cada una de estas fiestas tiene un profundo significado espiritual, tanto para Israel como para la Iglesia. No son solo eventos históricos, sino sombras proféticas del plan redentor de Dios a través de los siglos. 4 de estas fiestas ya se han cumplido en Cristo, 3 aún están por cumplirse. Y entender esto no es solo interesante a nivel teológico, sino fundamental para vivir en el ritmo del reino de Dios y no en el caos del mundo. La Pascua representa la redención. Recuerda la liberación de Egipto, pero proféticamente apuntaba a la muerte de Cristo, el verdadero Cordero Pascual. Fue en esta fiesta que Jesús fue crucificado. Luego vienen los panes sin levadura, que nos hablan de santificación, de limpieza del pecado, de caminar en pureza después de haber sido liberados. La fiesta de las primicias representa la resurrección. Jesús resucitó como primicia de los que habían muerto exactamente en esta fecha. Y Pentecostés representa la entrega del Espíritu Santo, el nacimiento de la Iglesia, el empoderamiento celestial para vivir la nueva vida. Estas 4 fiestas ya fueron cumplidas en su totalidad en la primera venida de Cristo, pero quedan 3: las trompetas, el día de la expiación y los tabernáculos. Las trompetas anuncian el juicio, el llamado al arrepentimiento, la preparación para lo que viene. El día de la expiación, aunque ya tiene un cumplimiento en la cruz, tendrá un cumplimiento final cuando Israel, como nación, reconozca al Mesías. Y los tabernáculos nos hablan del reino milenial, del tiempo en que Dios habitará con su pueblo de forma visible. Por tanto, estas fiestas son una brújula profética. Nos muestran dónde estamos en el tiempo espiritual. Nos enseñan a vivir esperando, entendiendo los tiempos, discerniendo las señales. Pero más allá de lo profético, estas fiestas nos enseñan cómo vivir en adoración constante. Cada una de ellas requería preparación, separación, alegría, gratitud. Eran tiempos en los que el pueblo detenía su rutina para enfocarse en Dios. Hoy vivimos acelerados, distraídos, dominados por agendas humanas. Y eso nos desconecta del fluir del cielo. Las fiestas del Señor nos recuerdan que hay momentos para todo, que hay estaciones en lo espiritual, que hay tiempos para recordar, celebrar, ayunar, compartir, y que si seguimos el calendario de Dios, viviremos en su ritmo, evitaremos el agotamiento y experimentaremos una vida mucho más plena. Dios quiere que marques tu vida con sus tiempos. Que tu año no esté solo definido por fechas comerciales, laborales o sociales. Que haya momentos que tú separes intencionalmente para recordar su fidelidad, para agradecer, para buscarle con más intensidad, para alinear tu alma con su propósito. Las fiestas del Señor no son una carga legalista, son una oportunidad para salir del piloto automático y volver a conectar con el corazón de Dios. Cada fiesta tiene un mensaje, cada estación tiene una palabra, y si prestas atención, te darás cuenta de que muchas veces Dios quiere hablarte, pero tú estás corriendo, distraído, desconectado de sus tiempos. Levítico nos enseña que Dios es un Dios de orden. No actúa al azar, tiene un plan, tiene un calendario, tiene citas que quiere cumplir contigo. Y muchas veces nuestras frustraciones espirituales vienen de no discernir su tiempo. Queremos cosechar fuera de estación, queremos avanzar cuando es tiempo de esperar. O queremos quedarnos quietos cuando es tiempo de marchar. Pero cuando tú alineas tu vida con los tiempos de Dios, todo comienza a fluir. Su paz gobierna tus decisiones. Su gracia cubre tus procesos. Su voz se vuelve más clara y su presencia se hace más tangible. Cada una de estas fiestas también nos revela un aspecto del carácter de Dios.
Él es redentor, libertador, sustentador, santificador, juez, rey y padre. Y al celebrar estas fiestas, no estamos simplemente recordando hechos pasados, sino adorando a un Dios vivo que sigue actuando hoy. Estas citas no son reliquias, son portales espirituales. Son oportunidades para experimentar al Dios que trasciende el tiempo y se encuentra con su pueblo cuando éste decide obedecer su llamado. Si nunca has considerado la profundidad de las fiestas del Señor, este es el momento de abrir tu corazón a esta dimensión. No se trata de judaizar ni de imponer ritos. Se trata de entender que el Dios de la Biblia es el mismo ayer, hoy y siempre. Y que en su sabiduría estableció ciclos, estaciones, ritmos, para que su pueblo no viviera como esclavo del tiempo humano, sino como ciudadano del reino. Levítico no solo nos habla de leyes, nos habla de tiempos sagrados. Y tú estás invitado a entrar en ese tiempo. Aún hay más por descubrir. El próximo tópico revelará que así como Dios organiza el calendario del cielo, también establece un lugar especial para manifestarse. 7. El tabernáculo como lugar de encuentro y revelación. A lo largo del libro de Levítico, aunque muchas veces se nos presentan instrucciones, leyes y detalles rituales, hay un elemento que permanece como telón de fondo constante y que da sentido a todo lo demás: el tabernáculo. Este no era un simple lugar de culto, no era solo una tienda para hacer sacrificios. El tabernáculo era el centro espiritual, el corazón del campamento, el lugar donde el cielo tocaba la tierra. En él, Dios decidió manifestar su presencia de manera tangible y específica, y a través de cada detalle, de cada espacio, de cada objeto, el tabernáculo revela no solo la grandeza de Dios, sino también su deseo profundo de habitar entre los hombres, de encontrarse con su pueblo, de hacer de lo ordinario un lugar de gloria. El tabernáculo estaba diseñado con precisión divina. Cada medida, cada material, cada color tenía un significado espiritual. No se trataba de estética, sino de enseñanza. Desde el atrio exterior hasta el lugar santísimo, cada etapa era una lección de acercamiento a Dios. Primero el altar del sacrificio, luego el lavacro, después el lugar santo con el candelabro, la mesa de los panes, el altar del incienso y finalmente, tras el velo, el arca del pacto. Esta progresión no era casual, era una representación del proceso espiritual por el cual cada creyente debe pasar. Limpieza, alimentación, iluminación, adoración y finalmente comunión profunda. Pero lo más impactante es que el tabernáculo no era un edificio fijo, era una estructura móvil. Se levantaba en medio del desierto, acompañando al pueblo en cada jornada. Y esto nos habla de un principio eterno. Dios no está limitado a un lugar físico. Él camina con su pueblo. Él desea ser parte de cada etapa del viaje. No importa si estás en el desierto, si te sientes perdido, si las condiciones externas son adversas. Dios puede levantar su tabernáculo en medio de tu crisis. Puede hacer de tu situación un lugar de encuentro. Su gloria no depende de las circunstancias, sino de la disposición del corazón. Dios mismo dijo en Levítico 26 que si su pueblo obedecía, Él pondría su morada en medio de ellos y no los aborrecería, sino que caminaría entre ellos y sería su Dios. Esta promesa no era solo para Israel, es una revelación del deseo eterno del Creador. Vivir con sus hijos, no como un Dios lejano, no como una idea, sino como una presencia real. En el tabernáculo, Dios se manifestaba con una nube durante el día y con fuego durante la noche. El pueblo podía ver su gloria, podía sentir su dirección, sabía cuándo moverse y cuándo quedarse, dependiendo de la presencia. Hoy no tenemos un tabernáculo físico como el de Moisés, pero tenemos algo mayor.
Somos tabernáculos vivientes. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y eso cambia todo. Ya no necesitamos un sacerdote humano para entrar a la presencia. Cristo abrió el camino. Ya no necesitamos rituales externos para ser aceptos. Hemos sido santificados por la sangre. Pero esto no significa que debamos vivir de forma superficial o desconectada. Al contrario, somos responsables de mantener el lugar limpio, santo, listo para recibir la gloria. Así como los levitas cuidaban cada detalle, así también nosotros debemos cuidar el estado de nuestro corazón. El tabernáculo también nos enseña que hay niveles de profundidad. No todos llegan al lugar santísimo. Muchos se quedan en el atrio, donde todo es más visible, más externo, más superficial. Pero Dios te llama a entrar, a ir más allá, a cruzar el velo, a vivir una vida de intimidad, de adoración profunda, de búsqueda constante. No te conformes con mirar desde lejos. No vivas de lo que otros te cuentan. No dependas de la experiencia espiritual de otros. Dios quiere hablarte a ti, revelarse a ti, transformarte desde adentro. Y eso solo ocurre cuando decides hacer de tu vida un tabernáculo. En el desierto, cuando el pueblo pecaba, la gloria se apartaba. Cuando había obediencia, la gloria descendía. Esto nos recuerda que la presencia de Dios es sensible, no se impone, no se manifiesta en medio de la rebeldía o la indiferencia. Se derrama sobre los que le buscan con sinceridad, sobre los que preparan el lugar, sobre los que entienden que todo lo demás es secundario si Él no está. El tabernáculo no era impresionante por fuera. No tenía apariencia de grandeza, pero dentro estaba la gloria. Así también ocurre contigo. Tal vez no tengas títulos, fama ni reconocimiento, pero si portas la presencia, portas lo más valioso del universo. Levítico nos muestra que no se trata de religión, sino de relación. Que el fin de todo sacrificio, de toda ley, de todo ritual, era crear un espacio para que Dios habite. Y esa sigue siendo la meta, que tu vida sea ese espacio, que cada día te levantes consciente de que eres casa de Dios, que cada decisión que tomes esté alineada con esa verdad, que tu cuerpo, tu mente, tus palabras, tus acciones, todo esté consagrado a su presencia. Y si has sentido que su presencia se ha alejado, no es tarde. Puedes levantar de nuevo el tabernáculo, puedes reconstruir el altar, puedes limpiar lo que se contaminó, puedes invitarlo otra vez, y Él, fiel a su promesa, volverá a llenar el lugar con su gloria. Porque su deseo no ha cambiado, sigue queriendo habitar contigo, y esto no es lo último. El libro de Levítico aún guarda tesoros espirituales que necesitas descubrir. El siguiente tópico te mostrará que así como hay un lugar para la presencia, también hay principios para vivir bajo su bendición. El 8. Las bendiciones de la obediencia y las consecuencias del rechazo. Uno de los capítulos más intensos, solemnes y reveladores del libro de Levítico es el capítulo 26. En él, Dios presenta con claridad dos caminos ante el pueblo, uno de bendición y otro de maldición. Y lo más impactante es que Dios no lo hace desde una postura autoritaria o lejana, sino desde el corazón de un padre que desea lo mejor para sus hijos, pero que también respeta sus decisiones. Este capítulo no es una amenaza, es una advertencia amorosa. No es un castigo sin sentido, es una consecuencia inevitable. Porque vivir en obediencia no es simplemente una virtud espiritual, es una llave que abre puertas de favor, de provisión, de paz y de victoria. Así como la desobediencia no es solo un error moral, es una desconexión que trae ruina, opresión, pérdida y dolor. Dios comienza diciendo que si el pueblo obedece sus estatutos, guarda sus mandamientos y los pone por obra, Él enviará la lluvia a su tiempo,
Bendecirá los frutos de la tierra, dará paz al país, eliminará las amenazas externas y habitará en medio de ellos. Estas promesas no son solamente literales, también son espirituales. Lluvia en la Biblia representa bendición, refresco, palabra viva. Cuando obedecemos, nuestra vida espiritual florece. Hay fruto, hay cosecha, hay multiplicación, hay paz interior, hay dirección clara, hay cielos abiertos. La obediencia alinea nuestra vida con el corazón de Dios, y cuando estamos alineados con Él, todo lo demás empieza a encontrar su lugar. Pero la obediencia también trae la presencia. Dios promete en este capítulo que caminará entre ellos. Esa es la mayor recompensa. No se trata solo de lo que recibimos, sino de con quién caminamos. La presencia de Dios es la diferencia entre una vida común y una vida sobrenatural, entre una religión vacía y una relación viva. Y Dios deja claro que esa presencia se manifiesta con más fuerza cuando hay obediencia, porque donde hay obediencia, hay honra, y donde hay honra, hay gloria. Sin embargo, el mismo capítulo presenta la otra cara. Si el pueblo rechaza sus estatutos, si menosprecia sus juicios y desobedece sus mandamientos, vendrán consecuencias. No como castigos arbitrarios, sino como frutos de la desconexión. Dios menciona enfermedades, derrotas, sequía, esterilidad, temor, pérdida, exilio. Es un panorama sombrío, pero profundamente real. Y no porque Dios quiera el mal para su pueblo, sino porque el pecado, por naturaleza, destruye. La desobediencia abre puertas al enemigo, rompe el cerco de protección, enfría la fe, apaga el fuego, trae confusión, caos y vacío. Y lo más doloroso es que incluso cuando Dios corrige, si el corazón se endurece, la destrucción aumenta. Porque la corrección de Dios tiene como meta el arrepentimiento, no la condenación. Levítico 26 nos muestra un principio espiritual que sigue vigente. Toda elección tiene una consecuencia. No se trata de legalismo, se trata de madurez. Dios no manipula con amenazas. Él presenta la verdad con claridad, nos da el derecho de decidir, pero nos advierte con amor sobre lo que está en juego, porque obedecer no siempre será fácil, pero siempre será seguro. Y desobedecer puede parecer atractivo, pero al final produce muerte. Esta tensión entre bendición y maldición no es para generar miedo, sino conciencia, para que el pueblo no camine ciego, para que sepamos que nuestras decisiones tienen peso eterno, y este principio se aplica a todas las áreas de la vida. Cuando obedeces en tus finanzas, hay provisión. Cuando obedeces en tus relaciones, hay paz. Cuando obedeces en tus pensamientos, hay libertad. Cuando obedeces en tu llamado, hay propósito. La obediencia atrae el favor de Dios. Y no es que Dios ame más a unos que a otros, es que muchos eligen no alinearse con lo que Él ha dicho. Y luego preguntan por qué las cosas no fluyen. Pero Dios no puede bendecir lo que contradice su palabra. Su amor es incondicional, pero su bendición es condicional. Depende de la obediencia. También es importante notar que en medio de las advertencias, Dios deja una puerta abierta. Si el pueblo reconoce su error, se humilla, confiesa su pecado y vuelve a Él, entonces Él recuerda su pacto. Esta es la esperanza que siempre nos ofrece. No importa cuán lejos hayas llegado por desobedecer. Si hoy decides volver, Dios está dispuesto a restaurarte. No guarda rencor, no te cierra la puerta, no te cancela. Él anhela perdonar, levantar, restituir, pero espera una respuesta sincera, porque sin arrepentimiento no hay restauración. Levítico no es un libro de amenazas, es un libro de pactos. Es Dios revelando su carácter, justo, santo, paciente, misericordioso.
Es una invitación a caminar en el camino angosto que lleva a la vida. Y aunque el mundo te ofrezca caminos más o fáciles, solo la obediencia te conducirá al verdadero destino. Muchos quieren la bendición sin la obediencia, pero no hay tal cosa. La obediencia no compra la bendición, la posiciona. No manipula a Dios, lo honra. No se basa en miedo, se basa en fe. Si has vivido alejado, si has tomado decisiones que te han traído consecuencias dolorosas, hoy puedes volver. Hoy puedes decirle a Dios que quieres caminar en obediencia y verás cómo todo comienza a alinearse. No necesariamente de inmediato, pero sí de manera firme. Porque Dios no ignora a quien decide volver. Él honra a los que le honran. Y con este principio llegamos al umbral del misterio más profundo de Levítico. En el próximo y último tópico descubriremos un acto profético que señala no solo al sacrificio de Cristo, sino al tipo de vida que hemos sido llamados a vivir. 9. El sacrificio continuo y la vida como ofrenda viva. A lo largo del libro de Levítico, uno de los temas más repetidos es el de los sacrificios. Cada tipo de sacrificio tenía un propósito distinto: expiación, acción de gracias, comunión, arrepentimiento, adoración. Había ofrendas de animales, de cereales, de incienso. Todo el sistema levítico estaba construido en torno a la idea del sacrificio. Y para muchos lectores modernos, esto puede parecer ajeno, repetitivo o incluso innecesario. Pero cuando se mira con ojos espirituales, el mensaje se vuelve claro y profundamente actual. Porque el corazón de Levítico no está en los rituales en sí, sino en lo que representaban: una vida entregada a Dios, una existencia consagrada, un pueblo que entendía que su relación con el Señor requería entrega, renuncia y adoración sincera. Cada sacrificio debía ser ofrecido con pureza, con intención y siguiendo el modelo establecido por Dios. No se trataba de improvisar ni de presentar cualquier cosa. Dios es santo, y lo que se le ofrece debe reflejar esa santidad. El sacrificio sin defecto, el cordero sin mancha, el aceite puro, el incienso especial, todo apuntaba a la perfección de Cristo, quien sería el sacrificio final, perfecto, completo. Pero también señalaba a un estilo de vida que Dios esperaba de su pueblo, un estilo de vida sacrificial. No porque el sacrificio sea una forma de ganar el favor de Dios, sino porque es una expresión del amor y la devoción de quien ha sido redimido. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo toma esta enseñanza y la traduce a nuestro contexto cuando escribe en Romanos 12:1 que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Esta declaración no es una metáfora poética, es una continuación directa del mensaje de Levítico. Ya no traemos animales al altar. Ahora el altar somos nosotros. Ahora el sacrificio es nuestra vida misma. Cada decisión, cada palabra, cada acto, cada pensamiento puede convertirse en una ofrenda. Vivir como sacrificio significa entender que ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que dio su vida por nosotros. Pero este tipo de vida no es fácil. Va contra la corriente del mundo, contra el ego, contra el deseo de comodidad. Requiere morir a uno mismo. Requiere decir no a cosas que parecen buenas, pero que no son de Dios. Requiere disciplina, integridad, humildad, pero también trae una recompensa incomparable. La gloria de Dios manifestándose en cada área de la vida, porque donde hay un altar, Dios envía fuego. Donde hay entrega genuina, Él responde con presencia. Donde hay rendición, Él establece su reino. Levítico también enseña que no todos los sacrificios eran obligatorios, algunos eran voluntarios, nacían del corazón del adorador. Esto nos muestra que hay niveles de entrega.
Hay quienes hacen lo mínimo y hay quienes deciden vivir en el altar. Estos últimos son los que cambian atmósferas, los que marcan generaciones, los que caminan con Dios de una manera diferente, porque no se conforman con una fe superficial. Ellos quieren ser la ofrenda, ellos quieren arder en el altar, no por obligación, sino por pasión. El sacrificio también implica constancia. Había sacrificios diarios, continuos, repetidos. Esto habla de perseverancia, de no vivir de momentos emocionales, sino de decisiones constantes. Muchos empiezan con fuego, pero se apagan con el tiempo, porque no entendieron que el sacrificio no es un evento, sino un estilo de vida. Vivir como ofrenda significa decirle a Dios cada día, aún en lo cotidiano: aquí estoy, úsame, te pertenezco. Es vivir con el altar encendido aunque nadie te vea. Es consagrarte en lo secreto, obedecer en lo pequeño, amar incluso cuando duele. Y en esta entrega hay gozo. No un gozo superficial, sino uno profundo, que nace de saber que estás en el centro de la voluntad de Dios, que tu vida no es tuya, sino suya, que cada lágrima, cada renuncia, cada decisión cuesta arriba tiene un propósito eterno. Porque cuando vivimos como sacrificio, nada se pierde, todo es sembrado, y el que siembra para Dios cosecha gloria, fruto y plenitud. Levítico nos lleva a este punto. Entender que todo lo que hacemos puede ser adoración, que lavar los platos, trabajar, criar hijos, servir, estudiar, puede convertirse en incienso delante de Dios si lo hacemos con el corazón correcto. Que no hay separación entre lo sagrado y lo cotidiano cuando vivimos en el altar, y que el fuego de Dios no cae sobre lo que está fuera del altar, solo consume lo que ha sido colocado voluntariamente como ofrenda. Si sientes que tu vida ha estado dividida entre lo espiritual y lo común, entre el domingo y la semana, entre lo que haces para Dios y lo que haces para ti, este es el momento de unirlo todo, de entender que todo puede ser para Él, que tu cuerpo, tu mente, tu tiempo, tus talentos, tus recursos, todo puede ser presentado como una ofrenda viva. Y en esa entrega total encontrarás la plenitud que tanto buscas. Levítico termina mostrándonos que no se trata solo de leyes, de sacrificios o de rituales. Se trata de una vida completamente rendida, una vida que arde, una vida que glorifica a Dios en todo, porque quien vive como sacrificio vive en el centro de su propósito. Y esa es la mayor expresión de adoración. Ahora sí, hemos recorrido las revelaciones más poderosas de este libro. Si llegaste hasta aquí, prepárate para el cierre. En el próximo y último bloque te hablaré directamente al corazón con una palabra final y un llamado profundo. ¿Seguimos? Si has llegado hasta aquí, déjame decirte algo con el corazón abierto. No eres una persona cualquiera. Eres parte de un pequeño grupo que decide no conformarse con lo superficial, que no se detiene en la orilla, que busca con hambre lo profundo de Dios. Y por eso quiero felicitarte, porque muy pocos perseveran hasta el final. Muy pocos escuchan una palabra entera como esta, y esa perseverancia es una señal de que hay algo diferente en ti, una marca del Espíritu. Un llamado que arde en lo profundo de tu ser y que no te permite vivir como los demás. Comenta ahora mismo la frase: he sido llamado a vivir en el altar. Esa será la prueba de que fuiste uno de los elegidos que escucharon cada palabra hasta el final. Esa frase me permitirá saber tu nombre, orar por ti y reconocer que estás entre los que no retroceden, entre los que han decidido presentarse como sacrificio vivo, entre los que entendieron que Levítico no es un libro antiguo, sino una llamada divina al compromiso, a la intimidad, a la consagración. Ahora quiero pedirte algo más. Comparte este video.
No te guardes esta palabra solo para ti, porque si este mensaje tocó tu corazón, imagina lo que puede hacer en la vida de otro. Tal vez alguien en este mismo momento esté sintiéndose frío, lejos, desviado, contaminado, y una palabra como esta podría ser la chispa que encienda nuevamente su fuego. Al compartir, estás extendiendo el altar, estás levantando tabernáculos donde no los había. Estás haciendo que la voz de Dios llegue a lugares donde antes no se escuchaba. Y si aún no te has suscrito a este canal, te invito a hacerlo ahora. No por rutina, no por seguir una moda, sino porque este lugar se ha convertido para muchos en su iglesia digital, en su espacio de refugio espiritual, en su punto de encuentro con la presencia de Dios. Hay personas que no tienen una comunidad cerca, que no pueden asistir a un templo, pero encuentran aquí palabras que los restauran. Y si tú formas parte de esta familia espiritual, si estas enseñanzas han encendido algo en ti, suscribirte es también una forma de decirle a Dios: quiero más, estoy comprometido, quiero seguir creciendo y quiero decirte algo con total sinceridad. Si has estado viendo estos mensajes, alimentándote, recibiendo, pero aún no te has suscrito, es tiempo de tomar una decisión, porque no es lo mismo ser un visitante ocasional que ser un hijo de casa. No es lo mismo pasar de vez en cuando que comprometerte con el alimento que te está transformando. Y no lo digo para presionarte, sino para despertarte, porque la fe también se demuestra con acciones. Y si algo de lo que has escuchado ha hecho eco en tu espíritu, responde con una decisión concreta. Sigue viendo los videos de este canal. Hay mucho más que el Espíritu Santo quiere enseñarte. Cada mensaje es un ladrillo en la construcción del altar que Dios está levantando en tu vida. Cada palabra es una chispa. Cada enseñanza es una revelación. No apagues el fuego. No te desconectes de lo que Dios comenzó. Mantente cerca, mantente en comunión, porque lo que viene será aún más profundo, más desafiante, más glorioso. Y ahora, antes de que este video termine, quiero pedirte que te quedes unos minutos quieto. No pauses, no te vayas, deja que la música que suena te envuelva. Cierra los ojos si puedes, respira profundo y en silencio comienza a hablar con Dios. Dile lo que has sentido, agradécele por lo que te ha revelado, pídele fuerzas para vivir en obediencia, en santidad, en entrega total. Este es tu momento, esta es tu cita, este es el altar que se ha levantado para ti, porque Levítico no fue solo un estudio, fue un encuentro, fue una invitación, fue un fuego que comenzó a arder dentro de ti y ahora depende de ti mantenerlo encendido. Dios ya se acercó, ya habló, ya tocó. Ahora te toca a ti. Responde con todo tu ser. Nos vemos en el próximo video y hasta entonces que la paz de Cristo inunde tu vida como un río que nunca se seca. Quédate en silencio, adora y deja que el Espíritu complete lo que comenzó en lo profundo de tu alma.